más A2. Y luego nos queda B1 más B2. Y luego nos queda C1 más C2. Y luego nos queda B1 más C2. B1 más B2. Y luego me pregunto, ¿estas dos cosas son iguales? Sí, lo son. Son iguales. Al menos la primera propiedad la cumple bien. Entonces, bueno, ya, palomita para la primera propiedad. Bueno. Luego, ya te escuchamos. Genial, gracias. La segunda propiedad, pues nos dice ahora que vamos a tener nuevamente que hacer dos cosas por separado. La primera cosa que tenemos que hacer es la evaluación de t, la evaluación del polinomio multiplicado por un escalar. ¿Qué quiere decir? Que primero le voy a multiplicar al polinomio este número alfa. Y en el segundo rengloncito lo que tengo que hacer es primero poner el número alfa y evaluar el polinomio naturalmente, ¿no? Y tengo que comprobar que ambas cosas son lo mismo, así dice la definición. Entonces, a ver, vamos a empezar con la parte de arriba. En la parte de arriba, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Multiplicar al polinomio por el alfa. Correcto, entonces nos va a quedar t y multiplicamos el alfa por el polinomio y nos va a quedar alfa a 1 x cuadrada más alfa b1 por x más c1. C1, alfa c1. Alfa c1. Y luego ya evalúo. ¿Y cuál es la relación para evaluarlo? Este polinomio. Pues mira, toda la primera fila va a ser el término cuadrático, ¿verdad? Entonces, como el término cuadrático es alfa a1, pues entonces vamos a ponerle aquí alfa a1, alfa a1 y alfa a1, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, ¿qué va? Bueno, aquí en la entrada 2,1 tiene que ir el término lineal, entonces el término lineal es alfa b1. En la 2,2, en la casilla 2,2 tiene que ir el término independiente, que sería alfa c1. Y en la última casilla tiene que ir nuevamente el término lineal, entonces nos va a quedar alfa b1, ¿vale? Y ahí me detengo. Ahora, voy con el segundo renglón. ¿Se dan cuenta? Siempre me detengo cuando ya terminé de evaluar, cuando ya no hay test. Cuando ya no hay test, ahí te detienes. Después a lo mejor tienes que hacer un poquito de álgebra, tal vez sí. Pero de principio ahí te puedes detener y luego irte al segundo renglón, hacer lo mismo, evaporar a todas las test y luego comprobar si las dos cosas coinciden. ¿De acuerdo? A ver, entonces aquí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hago mi transformación lineal y a la transformación la multiplico por alfa. Correcto. Entonces, el alfa por un momento lo dejamos ahí y vamos a evaluar el polinomio en t. Entonces, la evaluación nos va a quedar como A1, 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 B1, C1 y B1. Y luego, como dijo Karina, multiplicamos la matriz por el alfa y nos va a quedar, pues bueno, en realidad nos va a quedar la matriz de aquí arriba, ¿sí o no? Entonces podemos decir rápidamente, sí, son lo mismo. Se da la equivalencia tanto en la suma como en el producto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta T sí es transformación lineal. Es una buena forma de mandar polinomios de grado 2 a matrices de 2×3. Es una forma que rescata cierta información, ¿de acuerdo? Entonces, palomita para la segunda parte y ahí se acaba el ejercicio. Si yo les pregunto, comprueba que T es transformación lineal o determina si T es transformación lineal, lo que tienen que hacer son estos dos pasos. Y ya con estos dos pasos ustedes pueden decir si es o no es transformación lineal. ¿De acuerdo? Y la relevancia de por qué las transformaciones lineales son importantes para las matemáticas es porque están en todos lados. Hagan de cuenta que yo les había dicho que el objetivo del parcial 2 era primero conocer los mundos, ¿verdad? Conocer los espacios de las matemáticas, el espacio de los polinomios, de los números, de los reales, de las figuras geométricas, de la topología y todo ese diagrama que hicimos como de multiuniverso.
Lo que se trata ahora en este tercer parcial es crear literalmente las conexiones entre esos espacios. Es cómo yo puedo interpretar un resultado de este espacio en este otro espacio, ¿de acuerdo? Y eso se hace por medio de las transformaciones lineales. Entonces, por eso es que son importantes y las van a estar constantemente viendo en todas sus materias de matemática. Tanto así que, por ejemplo, una de las cosas que ustedes, una nueva transformación que les puedo platicar rápidamente en los últimos 8 minutos que quedan, es la transformación que va del espacio de las funciones continuas al espacio de las funciones continuas, bueno, más particularmente de las funciones derivables. Lo voy a poner así como las funciones derivables de R, las funciones continuas derivables de R, a las funciones. Vamos a ponerle C de R. Esto suena súper loco porque ya no estamos mandando matrices, no estamos mandando polinomios, estamos mandando funciones. O sea, imagínense la función f de x igual a x cuadrada. Ya vimos que el espacio de funciones es un espacio vectorial. O sea, cumple todos los axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, no estaría descabellado ahora, en vez de mandar números a números, ahora crear una función que manda funciones a funciones. O sea, es como estarte saliendo y saliendo y saliendo y decir, órale, o sea, una función que manda funciones en funciones, qué loco, ¿no? O sea, es como la madre de las funciones, ¿no? Es como, sí, yo la primera vez que lo escuché fue como, ¿qué? O sea, las funciones ya mandan cosas. Ah, pero hay funciones que mandan funciones, está súper loco. Entonces, esto de aquí es válido y de hecho ustedes lo han hecho y muchas veces sin que se den cuenta, está maquillado, porque si no se traumarían después de escuchar, una función que manda funciones, ¿qué onda? Pero es más común de lo que ustedes creen. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué les parece si defino ¿qué les parece si defino esta t de la siguiente manera? La voy a definir como t de f, la voy a mandar a su derivada. Por ejemplo, a ver, tienes una función, la que tú quieras, f de x igual a x cuadrada, f de x igual al logaritmo de x, f de x igual a e a la x, la que tú quieras, la función que más te guste. Esta función la vas a evaluar en t y t te va a devolver ¿quién? Te va a devolver su derivada. La derivada de una función es una función. O sea, si se dan cuenta, en cálculo 1 han estado haciendo eso todo este tiempo. Han estado mandando funciones en funciones por medio de la derivada. Entonces, no es algo descabellado, no es algo que yo diga no lo ocupas nunca. Todos ocupamos derivar. Oye, pero esa es una relación, o sea, tú estás mandando una función a su derivada. ¿Y tú cómo sabes que esa t es una transformación lineal? No te preocupes, ahorita lo comprobamos. Pero primero vamos a entenderlo. A ver, vamos a hacer el experimento. ¿A dónde va t de e a la x, por ejemplo? ¿A dónde mandaría la función e a la x? A E a la X. A e a la x, a su derivada, que es la misma función por ser e a la x. Oye, ¿a dónde mandaría al logaritmo de x? A 1 sobre X. A 1 sobre x, muy bien. ¿A dónde mandaría, por ejemplo, t de 5x cuadrada más el seno de x? ¿A dónde mando esa? A 10x más el coseno de X. Correcto. Por último, ¿a dónde mando esta función? El seno de x, coseno de x. Sería al seno cuadrado de X más el coseno cuadrado de X. Seno cuadrado de x más o menos. Menos. Sé que viene el signo. A ver, ¿cómo dice la regla de la cadena? O, bueno, ustedes lo conocen como la regla de U y V o algo así.
No, el que sería menos es el seno, ¿no? El seno cuadrado. Correcto, Sería... el que va siendo menos es este. ¿Por Ajá. qué? Porque primero se deriva este de aquí, ¿verdad? Entonces, sí, primero se deriva este de aquí. A la hora de derivar este de aquí te queda coseno de x, con signo positivo, por coseno de x es coseno de x cuadrada. Coseno cuadrado de x. Y cuando ustedes hacen más la derivada del segundo por el primero, sería este se queda igualito, pero ahora derivas este. Y la derivada de este es el menos seno de x, por eso es que se queda con este menos. ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense, eso es derivar. Entonces, si se dan cuenta, ya más o menos entendimos cómo funciona esta transformación. Pues, ¿qué estás haciendo? Tomas la función, la derivas y esta es la función que te regresa. ¿De acuerdo? Y la pregunta ¿es transformación lineal esta cosa? O sea, ¿cumple las dos condiciones que si yo pongo t de f1 más f2, ¿será lo mismo que primero evaluar t en f1 y luego sumarle t de f2? ¿Será lo mismo? O sea, ¿aquí qué me estás diciendo? Me estás diciendo que primero sumas las funciones y luego las derivas. ¿Es lo mismo que primero derivar las funciones y luego sumarlas? ¿Será lo mismo? No, tenemos que definir cuáles son las funciones, ¿no? Pues, a ver, vamos a hacerlo. ¿Cuánto nos queda la suma de dos funciones? Pues dices, mira, la suma de dos funciones, como definimos funciones, es que lo vayan evaluando punto por punto. O sea, que nos quedaría f de 1 más f de 2 que evalúas en x, punto por punto. Y esto de aquí nos queda como la derivada, ¿tá? De f de 1 más f de 2, todo esto derivada de x. ¿Sí o no? Y abajo, ¿cómo nos queda? Pues mira, nos queda como la derivada de f1 de x más la derivada de f2. Ahí. La derivada de f2 de x. Así queda, ¿sí o no? Porque primero estoy derivando y luego estoy sumando. Oye, pero esta suma, ¿cómo es? Mira, esta suma es nada más que te quede como f1 derivada de esto más f2 derivada de esto y todo esto evaluado en x. Pregunta, ¿estas dos cosas son iguales o no? No parecen que sean iguales, ¿verdad? Porque dices, mira, aquí tienes primero sumas y luego derivas. Y aquí parece ser que primero estás derivando y luego estás sumando. Pero a lo mejor ya sabemos suficiente cálculo y podemos decir que ¿qué? Sí. Son lo mismo. Aquí lo hicieron, ¿sí o no? Aquí tienes una suma de funciones. Esta es una función, esta es otra función. ¿Y cómo derivas? Si quieres saber la derivada de todo esto, deriva por cachitos. Deriva primero este y deriva primero este, ¿no? O sea, la función derivada, la transformación derivada, o al menos cumple la primera propiedad de la linealidad. Es lo mismo primero sacar la derivada de la función en la suma que primero derivar cada uno de los sumandos y luego sumarlo, ¿va? Entonces, eso ya lo sabíamos. Así ustedes pasaron el examen de cálculo, o eso espero. Entonces, bueno, así queda. Ahora, ¿qué pasa en la segunda cosa, en la segunda condición? Pues ahora lo que tengo que ver es que t de alfa de f1 y tengo que ver alfa de t de f1. ¿Cómo nos quedaría la primera parte? Bueno, dices, si tú primero quieres derivar, entonces nos va a quedar la derivada de alfa de f de 1. Y aquí abajo nos va a quedar alfa de f1 derivada. ¿Sí o no? Pero a ver, pregunta, ¿los constantes juegan un papel importante cuando derivas o simplemente derivas, te olvidas de las constantes y al final se las pones? No suelen importar. Por ejemplo, aquí arriba, cuando nosotros derivamos esto, recuerdan cómo se deriva, ¿no? Dices, el 5, tú 5, espérate, tú no juegas ningún papel importante, espérate tantito. Voy a derivar x cuadrada, la derivada de x cuadrada es 2x,
Ya que tengo 2x, lo multiplico por la constante que dejé esperando, entonces nos va a quedar 10x. Y así siempre ha sido. Si ustedes les ponen la cosa más horrible, pero que no depende nunca de la variable a derivar, pues siempre va esta derivada, se va a tomar como, bueno, la constante se va a despreciar, por así decirlo. Para que a todos les quede claro, por ejemplo, si yo les pido la derivada de f de x con respecto a x, y les digo que esta, bueno, se lo voy a poner directamente. Les digo, la deriva en esta función que nos va a quedar x más y cuadrada e a la y más 3z, y yo les digo, a ver, deriva esta función con respecto a x, ¿ustedes creen que qué creen que va a pasar? Pues dices, a ver, primero tengo que identificar qué depende de x. ¿Qué es lo que depende de x? Pues lo que depende de x es nada más esto. ¿Y todo esto qué? Entonces, esta cosa, ¿qué onda? No, eso es una constante. ¿Por qué? Porque no depende de x. Por feo que esté, no depende de x. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. Entonces, en realidad la derivada de esta cosa tan horrible que tenemos aquí arriba es 1 más 0. ¿Por qué? 1 por la derivada de este y 0 por la derivada de la constante. Pues entonces en realidad la derivada de esto es 1. Entonces acá pasa lo mismo. Las constantes, cuando están multiplicándose esto, espérate, tú no juegas. Déjame derivar lo que depende de x y ya después te incluyo multiplicándolo, ¿vale? Entonces, aquí estamos de acuerdo que también se cumple la segunda condición de la linealidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las derivadas así juegan. Las constantes no importan y al final se multiplican, ¿vale? Ahora, si quieren verse mucho más técnicos para demostrar esto formalmente, yo se lo estoy como platicando, pero si lo quieren demostrar bien, como debería, es con límites. ¿Por qué? Porque la derivada es un límite. Entonces lo que tienes que comprobar es que ambos límites coinciden. ¿Cuál es el límite de la derivada? Pues el límite, hay dos, ¿no? El de la h y cuando x se aproxima a x. 0, es donde quieres evaluar. Entonces, cualquiera de las dos definiciones tienen que coincidir en ambas partes, ¿de acuerdo? Pero eso no es difícil de verificarlo. ¿Por qué? ¿Qué hacen los límites? Recuerden que el límite de la suma de funciones es el límite de la suma de funciones es la suma de los límites, ¿sí o no? O sea, tú puedes separar funciones en los límites, o sea, si es un límite completo con un montón de sumas, puedes sacar el límite a cada suma, que es como la parte de la separación. Y puedes sacar escalares, o sea, puedes sacar constantes de límite, que sería como la segunda parte, o sea, dices tú, constante, no juegas nada de importante en el límite, salte, ya después te incluyo, pero ya al final. Entonces, si se dan cuenta, esto se puede gracias a ¿qué? Gracias al límite. El límite, de hecho, es una operación lineal. ¿Qué quiere decir? Que cumple esas dos condiciones. Separa sumas, saca escalar. ¿Va? Bueno, nos vemos mañana. ¿Vale? Que les vaya bien. Ok, profe.